¿Qué es un problema de agencia? ¿Por qué hay ocasiones en las que las decisiones de los administradores no necesariamente buscan cumplir las expectativas de los accionistas? ¿Cuáles son las causas que generan diferencias entre los accionistas y los administradores más comunes? ¿Cuáles son y qué tipos hay de los conocidos costos de agencia? Muy bien, pues todos estos temas los vamos a ver enseguida. Hago el señalamiento también de que este tema va a estar compuesto de 2 videos debido a que es un tema algo extenso y esos temas pertenecen a una serie de videos cuya función o finalidad es dar esa introducción a las finanzas corporativas de manera general. Entonces, si no has visto los demás videos o si estás interesado en ver contenido similar, te dejo la lista de reproducción completa aquí. Y bueno, para entrar un poco en tema, vamos a pensar y hacer el señalamiento de que usualmente las empresas grandes y sobre todo aquellas que tienen un gran número de accionistas, precisamente por eso que tienen muy distribuido el control o el poder de la empresa, ya que recordemos que son quienes aportan el capital y ese capital es el capital cuyo objetivo de la empresa es maximizar, por lo cual a fin de cuentas la empresa a quien busca rendir cuentas es a los accionistas. Entonces, al ver que hay un tan grande número de accionistas, podemos identificar que el poder se distribuye entre todos ellos. Entonces, esto genera ciertas complicaciones para poder dar señalamientos, buscar que la empresa cumpla ciertas exigencias. Y de cierto modo, debido a esto, la administración tiene el control de la empresa, pues se está dispersando el poder entre los de arriba, por así decirlo, y tenemos también que pensar que a fin de cuentas la administración es quien siempre está dentro, al interior de la empresa, mantiene la operativa y conoce muy bien la empresa, no tanto como los accionistas, que si bien son a quienes se tiene que rendir cuentas de manera financiera, pues los administradores son quienes están de manera interna dentro de la empresa, y debido a estos temas es que se puede dar estas ocasiones en las que de repente los administradores comienzan a enfocar sus decisiones a un beneficio que no sea precisamente dirigido a pues cumplir las expectativas de los accionistas, sino que sean pues beneficios propios, ¿no? Recordemos que pues a fin de cuentas siempre podemos caer en este error humano, ¿no? Y estos problemas se dan sobre todo cuando las decisiones de los administradores los benefician a ellos, pero perjudican a los accionistas. No tanto como cuando pues hay decisiones que pues, los benefician de cierta manera, pero pues a los accionistas no los perjudica ni de una manera ni de otra, ¿verdad? Entonces, esos problemas de agencia son aquellos causados por las decisiones de los administradores, cuyo objetivo es el de beneficiar a los administradores, pero por el otro lado, se encuentran perjudicando de manera ya sea directa o indirecta a los accionistas y sus intenciones en la empresa. Recordemos que pues las intenciones de los accionistas en la empresa es generar un valor para ellos. Entonces, bueno, esto es lo que conocemos como problemas de agencia, y para eso también hay que señalar que ese tipo de problemáticas se presentan en mayor o menor medida dependiendo del país y el marco legal de este país, debido a que el marco legal del país afecta mucho la manera de organizar una empresa y las prácticas que se llevan a cabo usualmente en ellas. Y podemos identificar que este tipo de problemáticas se presentan más, por ejemplo, en países que tienen una protección más grande en cuestión legal para el accionista, países como Estados Unidos o similares a la estructura legal y financiera de Estados Unidos. Entonces podemos ver de repente que estos casos de problemas de agencia se presenten más o menos dependiendo de estos términos, que son las prácticas comunes del país, la estructura legal interna en cuestión accionaria y de valores, y algunas otras más variables. Aunque del mismo modo, ya sea que estemos en un país que se presenten estas problemáticas o no, vamos a ver que en realidad estas problemáticas usualmente no son como muy habladas, no es muy común escuchar de ellas, y que puede servirnos, repito, ya sea que estemos en esos países o no, conocerlas y cómo es que se toman decisiones para combatirlas. Por lo tanto, es interesante y hasta cierto punto recomendable que pues sí conozcamos todos estos temas. Entonces vamos allá un poco más a fondo y vamos a ver que este tipo de temas afectan mucho o poco a una empresa dependiendo de la estructura que se tenga, de algo que se conoce como gobierno corporativo, que como tal es cómo se distribuye el poder dentro de la empresa, cuáles son las jerarquías y cuáles son las obligaciones dentro de cada ente dentro de este gobierno corporativo. Y vamos a identificar que en las empresas en las cuales hay accionistas mayoritarios que tienen ya sea más del 50% de la empresa o que tienen una cantidad o una participación de la empresa muy superior a los demás accionistas, esos accionistas tienen sobremanera un beneficio ante los demás accionistas de la empresa para poder tomar decisiones u orientar las decisiones y las expectativas de la empresa hacia lo que esa persona o este accionista prefiera. Una de estas decisiones en las que puede tomar preferencia estos accionistas mayoritarios son los costos de agencia. Estos costos de agencia son aquellos costos en los que tiene que incurrir la empresa para combatir lo que hemos mencionado anteriormente, conocido como los problemas de agencia. Y hasta aquí, si es que esto no está quedando claro del todo, bueno, vamos a ver ejemplos más adelante, así que no hay de qué preocuparse. Y vamos a ver también que ciertas decisiones financieras que los accionistas de la empresa puedan tener en ella, tales como si vamos a utilizar una estrategia en la cual vamos a intentar mantener un cierto nivel de liquidez dentro de la empresa, vamos a tener un cierto capital ahí almacenado, una caja para ciertas situaciones y otros temas similares. Este tipo de decisiones son afectadas
directamente por el tipo del marco legal que hay en ese país, vigente en ese momento. De esto ya hacía un señalamiento hace un momento, pero es importante analizarlo debido a estas cuestiones, a estos lineamientos que pueda poner el gobierno de ese país, inclusive ciertas cosas como la cultura o la sociedad pueden afectar dentro de las prácticas que se hacen dentro de la empresa, por lo que las prácticas que podemos identificar de un país a otro van a variar. Aunque a fin de cuentas el objetivo del administrador financiero viene siendo el mismo. Vamos a ver que si se entienden correctamente los fundamentos y los lineamientos que tienen las finanzas corporativas, vamos a terminar llegando en conclusión a las mismas decisiones que se toman en promedio en esos países por ser las decisiones más adecuadas para contrarrestar ese tipo de problemas. Entonces, recapitulamos que el tipo de decisiones financieras que tomen los accionistas o que le exijan a la empresa los accionistas van a ser dadas por ciertas variables o ciertas características del ambiente, tales como el marco legal y el nivel de protección a los accionistas de ese país y ciertas costumbres que se tengan en ese país, ya sea sociales o corporativas. Y hacemos esta aclaración debido a que hay algunos estudios que afirman que en los países en los cuales hay una buena protección a los accionistas, estos mismos prefieren usualmente mantener un cierto nivel de efectivo en sus empresas o mantener esa exigencia, lo cual desde luego va a repercutir o va a afectar el desempeño de la empresa, ciertas decisiones internas que se tengan que estar tomando. Y bueno, como conclusión de todo esto es que podemos concluir que el marco legal del país afecta directamente las prácticas directivas y los problemas de agencia en las empresas. Sabemos que los accionistas eligen a su consejo de administración y estos a su vez eligen a lo que se conoce como el CEO, que es el Chief Executive Officer, y nos encontramos con una peculiaridad, la cual es que usualmente en las empresas este CEO también es miembro del consejo de administración. Otro aspecto del cual tampoco se habla mucho es el de tener un presidente del consejo de administración que sea diferente a el CEO o que no tenga que ver con su administración directiva. Básicamente que no esté involucrado con la alta dirección de la empresa. Aunque sin embargo, muchos países que tienen estas características que anteriormente señalábamos como Estados Unidos y similares, lo más usual es que tengan como tal empresas en cuyo consejo de administración se tenga un presidente del consejo, el cual es el mismo que el CEO. Esto de manera banal, de manera general puede generar o puede hacernos pensar en ciertos beneficios, sobre todo de manera estructural y de administración, en la cual para mantener una cierta dirección y una cierta concordancia llega a hacer sentido que este mismo CEO sea el presidente del Consejo de Administración, aunque sin embargo vamos a estar viendo que esto en realidad no es así, debido a que pueden llegar a hacer que este consejo sea deficiente precisamente por el tema que nos compete aquí el día de hoy, que son los problemas de agencia. Y recordemos que estos problemas no son más que la toma de decisiones cuyo objetivo es beneficiar a los administradores y no tanto a los accionistas. Sin embargo, hay información que nos revela que últimamente, en los últimos años, esta cantidad en la que las empresas eligen a su presidente del consejo de administración como el CEO, empieza a cambiar y poco a poco ese porcentaje va disminuyendo, lo cual pues de manera general se puede interpretar como una buena tendencia. Y aquí vamos a revelar otro término que nos puede ser de mucha utilidad conocer, el cual es la relación de agencia. Y la relación de agencia es como tal, cuál es la relación que tienen los accionistas con los administradores de la empresa. Esta relación existe cuando una persona que es el mandante, en este caso los accionistas, contrata a otra persona para que vele por sus intereses en cierta situación. En este caso son los administradores. Podemos identificar que los accionistas son quienes ponen el capital para llevar a cabo y que esta empresa comience a caminar, y que ellos a su vez eligen a un consejo el cual decide poner a estas personas en esos puntos estratégicos que son la alta dirección, y que esta alta dirección está ahí para cumplir las exigencias de los accionistas, que son quienes en primera instancia hicieron posible la existencia de esta sociedad o de esta corporación o de esta empresa. Y vamos a poner un ejemplo muy vano para poderlo entender un poco más. Vamos a hacernos de cuenta que queremos vender una casa y que para ello vamos con una persona y lo contratamos para que esta persona venda esta casa por nosotros. Y analizando un poco esta situación, esta perspectiva, vamos a darnos cuenta que pueden de repente surgir ciertos problemas en esta relación de agencia en la cual yo le pido a esta persona que venda mi casa, y todo depende de cuáles son los términos bajo los cuales yo consigo o contrato a esta persona. Y por ejemplo, vamos a pensar que si yo le ofrezco una cierta cantidad a esta persona al momento de vender la casa, pues quizá esta persona no busque las mejores ofertas, no busque maximizar el valor que yo voy a obtener a cambio de esa transacción. Entonces vemos que si bien este trabajo sería muy eficiente porque buscaría una venta rápida, pues el beneficio del todo no lo estaría maximizando yo debido a este problema que se generó dentro de esta relación de agencia. En cambio, si yo le propongo pagarle, por ejemplo, digamos el 10% de comisión el monto en el que venda la casa, pues
en este caso, esta persona se va a asegurar de que se está haciendo esa transacción por un monto que sea superior a lo que en promedio podríamos encontrar en el mercado. Básicamente estaría buscando maximizar o eficientar como tal esta transacción debido a que tiene un interés de por medio, el cual es este porcentaje. Y vemos que como tal, el modo en el cual establecemos las normas y las cláusulas de primera instancia afectan mucho el desempeño de la relación de agencia, ya sea un caso particular o esos casos de los cuales estamos hablando, que son los problemas empresariales, en los cuales afecta mucho la relación de agencia que se tenga de los accionistas con los administradores y cuáles son las normas bajo las cuales trabaja esta relación. Te sugiero revisar el primer comentario porque voy a dejar algo que considero de tu interés. Y para entender un poco mejor estos problemas de agencia, vamos a imaginarnos que dentro de nuestra empresa imaginaria, que hemos señalado que vendemos limonadas, ponemos puestos de venta de limonadas, pues empezamos a investigar un proyecto, el cual es de aperturar 3 puestos de limonadas en diferentes lugares de manera instantánea, y vamos a estar concluyendo que esta decisión puede o aumentar mucho el valor de la empresa en un periodo corto por haber tomado esa decisión tan riesgosa, o por el otro lado, podríamos debilitar mucho la estructura financiera de la empresa. De repente veríamos que esta empresa puede correr el riesgo de que empiece a perder mucho flujo y debido a estas inversiones tan grandes que tuvo que haber hecho y que los proyectos no salgan como se tenían proyectados, lo cual haría que el riesgo o la seguridad para quienes trabajan dentro de la empresa sea mayor, o sea que se podría estar corriendo el riesgo de que se pierdan esos trabajos o de repente podríamos correr el riesgo de que se empiece a pagar menos a los administradores o a las personas que trabajan dentro de la empresa. Y esto es debido a que, como hice comentario en el video pasado, en el cual hablamos específicamente de las particularidades de los flujos de efectivo, si no lo has visto te lo dejo aquí, hice el comentario de que usualmente el riesgo premia a los inversionistas o a los accionistas. Mientras más riesgo haya, mayor beneficio hay detrás de ese camino. Y por el otro lado, cuando se toman decisiones más conservadoras o menos riesgosas, podemos pensar que el beneficio que hay detrás de ese camino, pues sí, será más seguro, pero a fin de cuentas es menor que el otro camino. Y terminé haciendo el señalamiento que las finanzas corporativas lo que nos ayudan es medir este riesgo y este beneficio y tratar de tomar las mejores decisiones basadas a este costo-beneficio que cada proyecto o cada decisión nos pueda traer. Entonces concluimos que esta decisión puede elevar mucho el valor de la empresa o llevarlo a un límite muy riesgoso, lo cual podemos pensar que quizá la toma de esa decisión pueda serle de mucho interés a los accionistas debido a que esto podría maximizar mucho el valor de la empresa y de sus acciones. Entonces estas personas estarían dispuestas a abogar porque sí se tome este proyecto, pero por el otro lado hicimos el señalamiento que sería muy riesgoso en este caso para los administradores debido a que podría hacerlos perder su empleo o de repente podría hacer que pues baje su ingreso que están acostumbrados a recibir de la empresa. Y aquí vemos que usualmente en las grandes empresas y sobre todo en puestos directivos una gran parte de la remuneración es variable, es como dijimos en el caso de la casa, es un porcentaje del beneficio que se tenga de la empresa tras cierto periodo, y esto puede concluir en que los administradores opten para ser un poco discretos o de repente tratar de evadir estas decisiones por un beneficio más personal que profesional. Y en este caso, por ejemplo, podemos hacer el señalamiento de que en caso de que los administradores no opten por participar en este proyecto de aperturar 3 sucursales o 3 puestos al mismo tiempo, habría un costo de oportunidad que se está perdiendo debido a que pues ya se analizó esa propuesta, ese proyecto y se está viendo que puede haber un beneficio pues interesante detrás de este proyecto. Entonces el hecho de no tomar esta decisión conllevaría este costo de oportunidad del cual estamos mencionando que sería el beneficio a los accionistas. Aquí hago un paréntesis y hago el señalamiento de que pues todos estos ejemplos son ejemplos inventados por mí. Entonces ahorita pues, obviamente para determinar que en realidad los accionistas querrían participar en estos proyectos tendríamos que tener cierta información que no estamos teniendo en este ejemplo, pero simplemente hago este ejemplo de manera explicativa. Y vemos como tal que este ejemplo es un gran ejemplo de lo que conocemos como costo de agencia, que es este costo que se tiene entre la relación de los administradores y los accionistas. Entonces este costo de oportunidad de habernos perdido este proyecto que pudo haber sido muy jugoso para los accionistas, pues estamos viendo que en realidad el beneficio que se busca es a favor de los administradores porque estamos buscando evadir un cierto riesgo en el cual estos podrían incurrir. Del mismo modo podrían estar incurriendo un cierto riesgo los accionistas, pero podemos detectar que las preferencias pueden ser diferentes. Entonces, bueno, ya que hablamos o tocamos este término, el cual es el costo de agencia, vamos a hablar de que podemos identificar 2 tipos de costos de agencia, los cuales son el costo de agencia directo y el costo de agencia indirecto. Y antes de explicar un poco sobre las características y diferencias de estos 2 tipos de costos, me gustaría abrir un poco de espacio de tiempo para que en caso de que este contenido te esté aportando valor o que te guste el tipo de contenido que estoy subiendo en este canal, te invito a suscribirte y pues puedo darte unos segundos, ¿no? Para que lo hagas de manera tranquila. Yo aquí espero. Mientras tanto, les adelanto que si bien ya hice el comentario de que este tema va a tomar 2 videos, el video posterior o el tema posterior va a ser el de analizar el estado de situación financiera con una perspectiva financiera, o sea,
básicamente el análisis financiero a un estado de situación financiera. Según las finanzas corporativas, cuáles son las cosas que se tienen que estar vigilando más cautelosamente, qué es lo que se debe de cuidar y cómo es que se debe de pensar a la hora de analizar un estado de situación financiera. Ya hice anteriormente un video más teórico sobre el estado de situación financiera, también te lo dejo aquí, en caso de que quieras verlo. Es muy interesante haber conocido esta perspectiva primero teórica y después ver cuáles son los matices o los señalamientos según las finanzas corporativas de lo que se tiene que estar analizando y cómo se debe pensar a la hora de analizar un estado de situación financiera. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a dar continuidad sobre cuáles son los tipos de costos de agencia que hay, y vamos a pensar que el costo indirecto es exactamente el escenario el cual les acabo de describir hace un minuto, que les mencionaba que hay un costo de oportunidad que se está perdiendo debido a que los administradores no quieren incurrir en cierto riesgo, el cual quizá los accionistas inclusive podría ser algo jugoso, una buena decisión o algo que ellos quisieran. Aquí recuerdo que solamente es un ejemplo ficticio. Y por el otro lado vamos a ver que los costos directos, también se pueden identificar dos tipos de costos directos. Uno de ellos, también ya les hice una mención breve al respecto, debido a que estos son los costos cuya erogación beneficia a la administración pero perjudica a los accionistas. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, que la administración decida pagar la mensualidad de unas oficinas de alto nivel que tienen gimnasio, tienen piscina y tienen ciertas comodidades que pueden beneficiar como tal en su estadía a la administración por estar laborando en la empresa y ser ellos los usuarios de estas oficinas lujosas, y que por el otro lado se podría estar optimizando este recurso tomando unas oficinas quizá pues un poco más accesibles, que no sean tan ostentosas, y a lo mejor la empresa se encuentra en una situación en la cual no se puede estar dando tal lujo por sus metas financieras, o estemos hablando de que la industria en la cual labora esta empresa pues no requiere de que tenga este cierto nivel, que sean tan ostentosos a la hora de recibir clientes. También podríamos tomar el ejemplo de que se decidan pagar cierto modelo de autos para la dirección, cuyos costos sean muy elevados, más de lo necesario, y que ese costo extra es el costo directo precisamente de esta relación de agencia, debido a que se pudo haber invertido en un modelo de automóviles que cumplan la misma función pero que no tengan tanto lujo o que no sean tan costosos. Y el segundo costo directo surge a base de la necesidad de tener que estar auditando o de tener que estar revisando las acciones de los administradores para asegurarse que no existen estos otros costos que ya señalamos anteriormente. Por ejemplo, podría ser el caso de el tener que estar pagando una firma de auditores, o de la implementación de ciertos softwares o ciertos servicios de algunas empresas que ayuden a gestionar un poco estos temas. Esas decisiones con el objetivo de estar analizando y estar dando un seguimiento a las acciones de los administradores para identificar que todos los gastos o toda la dirección, las decisiones que se han estado tomando en la operación de la empresa sean precisamente decisiones que estén orientadas a perseguir los objetivos de los accionistas. Y muy bien, yo creo que hasta ahora hemos hablado bastante y hemos dado una introducción bastante amena sobre el tema, entonces vamos a dar continuidad en el siguiente video como hicimos mención, así que para quienes quieran seguir viendo el tema, enseguida nos vemos en ese video. Bye.